Hola, les habla Pancho Pantalla. En el día de hoy vamos a retrogradar en el tiempo hasta años verdaderamente ancestrales en lo que tiene que ver con nuestra gran televisión venezolana. Porque hoy vamos a abordar un tema que prácticamente estuvo presente en nuestra industria desde comienzos de 1953, que fue el año en que comenzaron a salir al aire la Televisora Nacional y Radio Caracas Televisión como primeras emisoras de televisión en nuestro país. Hoy, en Pancho Pantalla, los teleteatros. Los teleteatros fueron la primera forma de llevar a los televidentes la ficción desde un canal de televisión. Originalmente, y por razones obvias, no había forma de grabar, es decir, no había sistema de videotape. Estos teleteatros se transmitían en vivos. ¿Y por qué eran factibles? Por dos razones. La primera, porque se hacían, al igual que una obra de teatro, en un solo decorado, en un solo set, en un solo ambiente, por así decirlo. Y la segunda razón era porque iban de principio a fin, igual que una obra de teatro. Algunos duraban 15 minutos, los más largos en los inicios de la televisión se hacían de 30 minutos. Eran patrocinados, la mayoría de ellos, por firmas comerciales relacionadas con jabón o con productos de belleza. Eran básicamente protagonizados por estrellas venidas de la radio. Allí encontramos, por ejemplo, a Luis Salazar, a Héctor Monteverde, a María Teresa Costa, a Maguampia Costa, en fin, a muchas estrellas que luego vimos en la televisión, que disfrutamos nosotros grabada. Pero ellos eran los que, con la dinámica que traían desde la radio, podían afrontar ese difícil reto de pararse en vivo frente a una cámara y comenzar a, entre comillas, recitar sus libretos de principio a fin. Había que tener una verdadera rutina. Eso lo decía Amalia Pérez Díaz, que también trabajó muchísimo en estos teleteatros de comienzos de los años 50 en nuestra gran televisión venezolana. Ella decía que obedecía a una disciplina y a una dinámica que solo la podían tener actores de gran formación, tal como lo era ella y como lo eran muchos de los actores que trabajaban en esos teleteatros. En teleteatros eran escritos por dramaturgos de nuestro país, César Rengifo, Isaac Chocrón, el mismo Román Chalbó, César Enríquez, en fin, muchos de ellos eran los encargados de escribir estos teleteatros. Hoy me voy a permitir ilustrarles la promoción de Pancho Pantalla con una fotografía que me hizo llegar nuestro buen amigo Claudio Nazoa, de un teleteatro escrito por Aquiles Nazoa, dirigido por César Rengifo, en el cual Claudio Nazoa aparecía actuando como un indiecito con apenas 10 años de edad. Ustedes lo van a poder ver. Los teleteatros fueron evolucionando en el tiempo. Ya cuando nace Venevisión en la década de los 60, eran un poquito más avanzados. Sin embargo, se seguían haciendo en vivo y de una corta duración. No fue sino hacia los finales de los años 60 cuando los teleteatros adquirieron otra dimensión. Se comenzaron a grabar y se pudieron hacer en varios ambientes y de un poco más de media hora. Es decir, pasaron a una hora. Y allí se comenzaron a representar grandes obras del teatro nacional e internacional. En el Canal 8, por ejemplo, Marcos Reyes Andrade, en la época de los 70, hizo grandes obras de teatro llevadas a la televisión. Allí estaban, por ejemplo, Yerma de García Lorca. Allí estaban obras como La Casa de Bernarda Alba
obras como ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Todas estas obras fueron llevadas por Marcos Reyes Andrade, producidas y dirigidas, escritas por Norberto Díaz Granado y actuadas, entre otras, por Belén Díaz, que era la esposa de Marcos Reyes Andrade para la época, por Héctor Myerson y por grandes figuras que en ese momento se albergaban en el Canal 8 como Orángel Delfín o como la propia Amanda Gutiérrez, que nacía en ese Canal 8 de ya venezolana de televisión. En el Canal 4, por su parte, tenían un segmento, un programa llamado Gran Viernes, y allí se hacían todas estas grandes obras como Las Brujas de Salem, protagonizadas por Mari Soliani, o obras de corte costumbrista o venezolano, allí también se hacían en Venevisión. Y en Radio Caracas Televisión se hicieron grandes ciclos de teleteatros que venían realizados de obras originales del maestro Gallegos o del maestro Uljar Pietri. El ciclo de Rómulo Gallegos fue verdaderamente un impacto en la televisión venezolana a principios de los años 80. Se hicieron todas las obras del ciclo de Rómulo Gallegos, todas ellas, digamos, coordinadas literariamente por el gran profesor Manuel Bermúdez. Posteriormente, los teleteatros pasaron al desuso porque la telenovela como género comenzó a desplazarlos. Se hacían eventualmente como programas especiales y actualmente los teleteatros materialmente ya no tienen cabida en nuestra gran televisión. Es un problema cultural porque intentar hacer un teleteatro en nuestra gran televisión venezolana de ahora requiere de que el público tenga el antecedente de la obra o que por lo menos culturalmente quiera ver ese espectáculo. Y lamentablemente, para los momentos, esa no es la situación en la que estamos viviendo. Los teleteatros fueron en algún momento lo que yo vi en TV.